Muy buenos días, chicos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a realizar nuestro tema de la oración y su estructura. Como verán, este es el lema de la semana. Vamos a continuar con los siguientes. Bueno, vamos a analizar la oración y su estructura gramatical. Nosotros entendemos que por oración se sabe que es un conjunto de palabras que tienen sentido completo, ¿no? Y que expresan la intención del hablante de comunicar algo. Acá nosotros tenemos un concepto que ya lo sabemos desde mucho antes, conjunto de palabras que tienen sentido completo. Eso nos han dicho que es la oración, ¿no? Expresan a la vez la intención del hablante. Cuando hablamos de la intención del hablante, aquí es cuando la oración se clasifica ya en 6 clases que tenemos, que es la enunciativa, la desiderativa, la interrogativa, la explicativa, la dubitativa y la exhortativa. Entonces, además la oración tiene independencia sintáctica, ¿ya? Es independiente. Según estamos viendo el segundo cuadrante, tiene una construcción sintáctica independiente. Claro que sí, es independiente. Sabemos que empieza con mayúscula y termina en punto. Sus elementos se agrupan normalmente en sintagma nominal y sintagma verbal, lo que ustedes también conocen como el sujeto y el predicado. También lo pueden encontrar con el nombre de sintagma nominal. Cuando hablamos de sintagma nominal nos referimos al sujeto y cuando hablamos de sintagma verbal nos referimos al predicado en sí. Dentro del sintagma nominal vamos a encontrar también sus partes, ¿no? Por ejemplo, dentro del sujeto podemos encontrar y debe estar sí o sí el núcleo del sujeto, que es la parte más importante. También debemos encontrar los modificadores directos. Dentro de los modificadores directos tenemos de 2 clases. Uno que es el artículo, que funciona como modificador directo. Ya estamos hablando ahora de la oración en sí. Cuando hablamos de la oración, vamos a analizar cada palabra de la oración tiene una función sintáctica. Entonces, por eso es que yo les estoy mencionando acá que el sujeto, que también es conocido como sintagma nominal, posee un núcleo del sujeto que generalmente es un sustantivo. En las pasadas hemos visto también que el sustantivo es una palabra variable que nombra personas, animales, cosas, lugares, objetos, ideas, sentimientos, emociones, etc. A la par, no solamente el núcleo del sujeto es un sustantivo, también puede ser un pronombre, que ya que es el pronombre es el que reemplaza al sustantivo. Pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? O también un verbo sustantivado. Generalmente los verbos acá que funcionan como núcleo de sujeto son los verbos en infinitivo, ¿no? Depende, ¿no? Depende también para reconocer al sintagma nominal tenemos que hacer preguntas, por ejemplo, ¿quién, quiénes y qué al ver? Ya hemos visto del núcleo sujeto, ahora vayamos a ver lo que estábamos tratando también sobre el modificador directo. Por ejemplo, el modificador directo nos dicen que generalmente está formado por 2, o es el artículo o es el adjetivo. Si hablamos de artículo, también encontramos clases, por ejemplo, el artículo determinado, el indeterminado. Dentro de ellos, si hablamos sintácticamente dentro de la oración, funcionarán como modificadores directos. También otros modificador directo vienen a ser los adjetivos. Los adjetivos ya saben que tenemos a los calificativos, a los demostrativos, a los posesivos, a los numerales, a los indefinidos. Entonces son también clases de adjetivos. Ellos, tanto el artículo como el adjetivo, funcionan como modificador directo. Aparte del núcleo, aparte del modificador directo, encontramos también el modificador indirecto. El modificador indirecto es el que se une al núcleo del sujeto, pero por medio de un enlace. Ese enlace generalmente es una preposición o también uno que funciona como enlace entre el núcleo y la palabra a la cual se está dirigiendo, que es el modificador indirecto, ¿no? Por ejemplo, esos enlaces pueden ser del, generalmente es del, en su mayoría, o una preposición. Aparte también dentro de la oración del sintagma nominal encontramos también a la posición. La posición generalmente hay de 2 clases, una en que va entre comas y otra que hace referencia exactamente al nombre del sustantivo.
por ejemplo, si hablamos de posición entre comas, podemos decir, eh, a ver, Miguel Grau, coma, el Caballero de los Mares, coma. Ahí el Caballero de los Mares sería la posición, porque está entre comas y aparte porque da mayor información acerca del núcleo del sujeto que viene a ser Miguel Grau. Ahora, cuando no lleva comas, tenemos, por ejemplo, mi tío Enrique viaja. ¿Cuál es el sujeto? Mi tío Enrique. En esa oración, por ejemplo, el núcleo del sujeto es tío, porque se está hablando del tío. De repente ustedes fácilmente podrían colocar mi tío Enrique, tío Enrique, el núcleo del sujeto. No, ahí hay que darse cuenta, porque tío funciona como núcleo del sujeto porque es un sustantivo. Mi funcionaría como modificador directo, porque es un adjetivo posesivo, y Enrique sería ahí la posición, porque está especificando el nombre del tío, ¿no? Esos serían los componentes del sintagma nominal, o también llamado sujeto. También encontramos en el sintagma verbal, encontramos lo siguiente. Obviamente, una parte muy importante del predicado es el verbo, así como del sintagma nominal es el núcleo del sujeto, del sintagma verbal será el verbo. Recordemos que el verbo es una acción, ¿no? Acción, estado, proceso. Aparte del verbo, que viene a ser el núcleo del predicado, encontramos el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales y el predicado. Son los que conforman ese sintagma verbal. Entonces, hasta ahí. Sabemos que la oración entonces es un conjunto de palabras con sentido completo, ¿no? Que expresan la intención del hablante. Ya en las siguientes diapositivas voy a también mencionarles por qué no sé según la intención. Según la intención, por ejemplo, en este momento ustedes me están escuchando a mí, según mi intención yo puedo formular diversas clases de palabras, según la intención del hablante. Posee además entonación, claro que sí, esa se ve delimitada o se ve en evidencia, porque en la oración podemos encontrar una pausa, podemos encontrar signos de puntuación, por ejemplo, de interrogación o de exclamación, depende de la oración. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, chicos, ahí la estructura de la oración. Aquí nosotros encontramos clases de oraciones. Una de ellas es la que ustedes están viendo en la diapositiva, la oración simple. Aparte también tenemos a la oración compuesta, ¿no? Dentro de la oración simple, que es lo que estamos viendo en este momento, es aquella que está formada por un sujeto y un predicado. Por eso se dice que es simple. Sin embargo, la compuesta es aquella que está formada por dos o más oraciones, cada una de ellas con un núcleo de predicado. Dentro de la oración simple, regresemos ahí, constituyen inmediatos de la oración, constituyentes inmediatos de la oración. ¿Cuáles son? El sujeto y el predicado. Recordemos que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. ¿Quién realiza la acción? El sujeto. ¿Y qué es lo que se dice de ese sujeto en sí? Ese sería el predicado. Estamos hablando de la oración simple, recordemos. Dentro de la oración simple, que se forma por sujeto y predicado, tenemos al sujeto. El núcleo, como hace un momento en la primera diapositiva les expliqué, el núcleo del sujeto siempre será un sustantivo. O no necesariamente, también podría ser, generalmente es un sustantivo, pero también puede ser un pronombre o un verbo sustantivado o una palabra sustantivada. En el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Ahí el núcleo, ¿cuál era? ¿Cuál era la parte más importante? Es el verbo. ¿Ya? Acá en esta pequeña oración dice, los jóvenes son el futuro. Se hace la pregunta, ¿quiénes son el futuro? Respuesta, los jóvenes. Ahí jóvenes está funcionando como el núcleo del sujeto porque es un sustantivo. Pero yo lo puedo reemplazar a los jóvenes por un pronombre. Yo puedo decir, ellos son el futuro. ¿Quiénes son el futuro? Ellos. Ellos sería, por lo tanto, núcleo del sujeto.
Recordemos que ellos es un pronombre personal. ¿Por qué? Porque está reemplazando, esa es la función del pronombre, reemplazar al nombre, ¿no? En este caso, jóvenes. Bueno, volvemos a la oración que nos dicen los jóvenes, sujeto, jóvenes sería el núcleo del sujeto porque es un sustantivo jóvenes y los sería un modificador directo. ¿Por qué? Porque los es un artículo, recuérdenlo bien. Y bueno, son, sería el núcleo del predicado en esa oración, ¿cierto? Muy bien, continuamos chicos, continuamos. A ver, ¿qué son el futuro? Ese qué sería un objeto directo, ¿ya? ¿Qué son? Respuesta del futuro sería el objeto directo. Y llegamos, chicos, acá según la actitud del hablante. En la anterior hemos visto la estructura de la oración, que generalmente aquí estamos viendo que es simple, pero también hemos visto compuesta. Pero vamos a la oración según la actitud del hablante. Como les mencioné en su momento también, la actitud del hablante depende ya de nosotros en sí. Por ejemplo, si yo menciono una oración, no ha llegado aún, eso es una oración enunciativa. Dentro de las oraciones enunciativas podemos tener a las afirmativas y a las negativas. Las interrogativas, como su propio nombre lo dice, plantean una pregunta, ¿no? Con signos de interrogación. Las enunciativas, retomando ahí a lo que es enunciativo, informan sobre un hecho normal, real, ¿no? Transmiten información. Las exclamativas son aquellas que expresan emociones, sentimientos, etcétera, alegría, tristeza, y obviamente tendría que estar con signos de exclamación o admiración. Las exhortativas, o también conocidas como imperativas, reciben esos dos nombres, como tú quieras, expresan o bien mandato, orden o un ruego. Por favor, escuchen este video. Entonces ahí sería una exhortativa. Estoy exhortando que ustedes realicen, lo realicen, ¿no? Realicen esa acción. O si yo les digo, ven inmediatamente, o vengan inmediatamente, es una orden. Las desiderativas, como su propio nombre lo dice, expresa un deseo, ¿no? Ojalá tenga suerte, quisiera que tenga suerte, etc. No se confundan con, por más que tenga el signo de exclamación, tanto en las exhortativas o las desiderativas, hay que darse cuenta que por más que tengan el signo de admiración, no quiere decir que sea una exclamativa. Hay que ver la entonación, por eso hay que ver la actitud del hablar. Y finalmente las limitativas son las que expresan duda. Quizás el año que venga nos podemos juntar nuevamente. Tal vez el año que venga nos podemos mudar de casa. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido la clase de la oración, qué es oración, cuáles son las clases de oración según la actitud del hablante, están viendo la diapositiva, y también cuál es la estructura de una oración. Luego viene lo que es ya su test. Espero que les vaya muy bien. Y después del test estamos viendo este tema con mayor profundidad, ¿no? Nos estamos viendo.